Buenas tardes, muchísimas gracias. Pedí estar acá abajo para romper un poco la estructura. Soy neuropsicoeducadora o también puede decir entrenadora emocional. Me especializo en educación emocional y lo primero que les voy a proponer para despertarnos un poco es hacer una dinámica chiquitita, cortita, sin moverse desde sus lugares. A la cuenta de 3 vamos a ir contando 1, 2, 3 y por cada uno aplaudimos. 1, 2, 3. A la tercera, importantísimo, necesito que presten atención a cómo queda la forma de las manos. ¿Sí? ¿Vamos? 1, 2, 3. Y lo que necesito ahora, la próxima vez que aplaudamos, es que los dedos se crucen. ¿Vamos? Otra vez. 1, 2, 3. Cruzamos y prestamos atención qué dedo me quedó arriba. Si la mano izquierda o la mano derecha. Presto atención y el desafío ahora es hacerlo al revés. Cuento hasta 3, lo mismo, aplaudo 3 veces, pero solamente que tengo que dejar el otro dedo al revés. ¿Vamos? 1, 2, 3. Me encantaría saber cuántos de ustedes lo han logrado. Pocos. A la mayoría les ha costado, porque de eso se trata la neuropsicoeducación, de desaprender para aprender, de desaprender viejas formas para aprender nuevas formas. La neuropsicoeducación nos trae la base y el conocimiento de cómo funciona un cerebro para lograr hacer que nuestros chicos se sientan comprendidos. Todos seguramente en sus aulas o en sus colegios han visto chicos que por ahí si sufren bullying o exclusión se ven retraídos, no quieren aprender. No es que no quieren aprender, no se sienten capaces para aprender. Esos chicos necesitan ser vistos. La neuropsicoeducación nos trae de la mano de la educación emocional el aprender a verlos como seres emocionales. Somos seres emocionales, que como digo yo, cada tanto, con suerte y viento a favor, cada tanto razonamos. Pero es necesario que para los tiempos que corren, donde hay tantos problemas como desde emocionales, ansiedad, estrés, violencia, familias disfuncionales, drogas, donde los chicos se ven envueltos por problemas emocionales, es necesario que aprendamos nosotros como referentes a conocer nuestras propias emociones para poder llegar a ellos. En estos tiempos que corren, el desaprender para aprender es un gran desafío. Desaprender viejas formas para aprender nuevas formas. La neuropsicoeducación nos presenta, nos enseña que cada uno de nosotros aprende de una manera diferente. Ya no corre más esto de una sola forma de enseñar. Hay que hay que aprender a ver al chico en su emocionalidad para poder nosotros desde ahí poder llegar a potenciarlo. Pero para eso es necesario que nosotros también entendamos nuestro desarrollo emocional. Nuestro programa pastoral lo que enseña, lo que trata es de tener un programa integral, desde docentes, religiosidad, juveniles, a nuestros chicos y en las familias. Integramos todo, queremos lograr que el círculo funcione perfecto, como seres emocionales, pero desde la fe. En mi país estamos viviendo unos grandes problemas de fe, porque notamos que los chicos no tienen espacio de llegada, no son invitados a conectarse. La educación emocional nos brinda una gran herramienta de conexión con la fe, porque nos conecta con nosotros mismos. La educación emocional hace que nos conozcamos a nosotros mismos a través de nuestras emociones. Y a la vez nos brinda la capacidad, la posibilidad de aprender siempre. Somos neuroplásticos. Si yo les dejara tiempo para practicar lo de las manos, en 5 minutos todos podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque aprendemos por repetición. Nuestro cerebro, una vez que aprende algo, lo va a repetir por comodidad. Entonces, hay preguntas que yo les voy a decir algo que siempre se dice cuando llegamos a las instituciones, seguramente lo habrás escuchado, cuando llegamos a las instituciones a plantear nuevas formas, que es siempre se hizo así. Y el siempre se hizo así es el gran enemigo de la educación, porque lo que hay que lograr es romper esos viejos siempre se hizo así para venir con nuevos preceptos, con nuevos conceptos. La neuropsicoeducación está rompiendo con todo lo viejo. Desde Sendero lo que queremos hacer es que esto funcione al alcance de todos, bajar conceptos claros, ideas precisas sobre emocionalidad, funcionamiento cerebral, aprender por imitación. Tenemos una neurona que se llama neurona espejo, que aprende por imitación, transformarnos nosotros en referentes e inspiradores. Es la mejor manera de ser educadores. Eso es lo que estamos proponiendo, despabilarlos un poco. Así que para cerrar les voy a invitar a volver a repetir el ejercicio. ¿Recuerdan cómo había quedado la mano en la primera posición? Ahora, con un poquito más de trabajo y de esfuerzo, tratemos de romper esa estructura
y volvamos a hacerlo para que quede de una manera diferente, para poder demostrar que si lo practicamos, si lo repetimos, somos capaces de lograr. Recuerden siempre que para poder hacer que las cosas cambien, tengo que hacer nuevas formas de hacerlo. Si yo siempre repito la forma, el resultado va a ser siempre el mismo. ¿Sí? 1, 2, 3. Vamos, 1, 2, 3. Ahí está. ¿Lo lograron? ¿Hubo más gente que lo logró? Esa es la idea, que aprendamos nuevas formas de hacer. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias a esos ejercicios también tenemos que reactivar nuestro espíritu. Espero que hayan disfrutado de su almuerzo, que hayan tenido un contacto más nuevo en su teléfono para disponernos ahora a esta tarea de escuchar. Nos alegra tenerlos aquí. Les repito lo que les dije en la mañana, ustedes son un detalle. Dios ha tenido un detalle precioso en este mundo y ese es que usted haya nacido en la provincia, que haya nacido en el país, que haya nacido. La tierra se enriqueció con su presencia, con su tarea pastoral, le dio sabor y luz a este mundo. Los procesos reflexivos que estamos teniendo en cada ponencia hace que nosotros crezcamos y que justamente rompamos estos esquemas y que sí lo podemos hacer. Así que ahora es el turno de presentar la siguiente ponencia y esta vez nos viene desde el Perú. Desde el Perú nos acompaña nuestro siguiente ponente. Vamos a ver. Si es la cuarta conferencia, sino que las hojas se han mezclado en la emoción. Viernes 11. Viernes, jueves. Creo que se fueron abajo. No, no, estaba abajo. La cuarta conferencia, muy bien, apareció lo extraviado. Sí, ya la encontramos, ya pasó, muy bien. La cuarta conferencia magistral viene desde Perú y es una pregunta que nuestro ponente va a contestar. Y tal vez lo que estábamos esperando en nuestros colegios, hasta ahora hemos hablado de una pastoral implícita, que es lo que hacen los departamentos de pastoral, y ahora vamos a tal vez una pastoral explícita, la hace la pastoral, ahora venimos a una pastoral implícita desde el currículum. Y la pregunta cómo evangelizar educando desde el currículum le corresponde a nuestro conferencista, el magíster José Antonio Espinosa Hernández. ¿Quién es este precioso personaje que nos ha traído Dios en esta tarde de este segundo día de seminario? Él es un educador especialista en planificación pastoral y egresado de la maestría de gerencia social, animador de los talleres, escuelas del perdón y la reconciliación, con muchos años de experiencia en el acompañamiento de organizaciones, equipos y personas en su desarrollo y crecimiento. Actualmente es jefe de relacionamiento con la Escuela Católica en la Organización Educativa Santillana y es miembro del equipo Plan Paz Perú. Le damos la más cordial bienvenida y un gran aplauso sonoro en esta tarde. Buenas tardes.
Muchas gracias por responder, así ya no me siento tan solo acá arriba, porque la distancia nos puede... Yo va a haber momentos en que voy a bajar, voy a subir, y le agradezco mucho al equipo organizador haberme dado la oportunidad y la confianza de compartir estas reflexiones con ustedes, pero también de haberme correspondido a la hora más propicia para este tipo de conferencias, ¿no? Dicen que esta es la hora de la afirmación, porque a esta hora cualquier cosa que te preguntan, sí. ¿No? Entonces, yo voy a evitar arrullarlos, y también quienes conducimos autos, sabemos que cuando tú vas lento, ahí es que te entra el sueño. Cuando vas a velocidad, tienes que estar más alerta, y entonces te despiertas y te mantienes más atento a la carretera. Así que yo voy a tratar de ir veloz, además porque me han pedido en esta oportunidad que yo comparta con ustedes un tema que me han pedido algo complicado, que yo haga un zapato que sea grande por dentro, pero chico por fuera. O sea, porque que responda tremenda pregunta, ¿no?, en 50 minutos. ¿Ya? La iglesia tiene años intentando responder esta pregunta y me piden que la responda en 50 minutos. Voy a hacer lo posible y vamos a ir rápido, pero miren, cuando nosotros hablamos de cómo evangelizar educando, acá hay dos componentes que son importantes. Uno es el sujeto y el otro es el instrumento. O una es la acción, evangelizar, y el otro es el instrumento, el currículo. ¿Ya? Es lo que vamos a usar en este caso para poder evangelizar. Y por lo tanto yo debo conocer ambas cosas, o sea, debo conocer el instrumento, el currículo, y debo comprender muy bien la naturaleza de la acción que tengo que realizar, es decir, la evangelización. Por eso yo voy a primero profundizar un poco en la idea del currículo, de la planificación, para luego saltar a su naturaleza evangelizadora. ¿Ya? ¿Y por qué esto es tan importante para los educadores católicos? En las mismas reflexiones de las escuelas católicas de América Latina, en el 2011, o sea, ya ahorita más de 10 años, hace 11 años, la Iglesia Latinoamericana en este documento del CELAM, Vayan y Enseñen, nos decía: la escuela católica exige un currículo evangelizador. Así, los grandes objetivos de la escuela católica son anunciados a diario, en forma orgánica y sistemática, desde los distintos ámbitos del currículo y por ende, por la totalidad de los agentes educativos. Es una exigencia para la escuela. Somos escuela, primero que todo somos escuela, y nuestro instrumento fundamental para nuestro rol en la sociedad es el currículo. Si ese elemento, que es el fundamento de lo que nosotros hacemos, no ha sido adecuado a la naturaleza de nuestra misión, en algo estamos fallando. O no somos escuela, o no somos católica. Para que estas cosas se logren, para que podamos ser escuela, hay que tener un buen currículo. Y para que seamos escuela católica, el currículo tiene que ser evangelizador. Esa es una premisa. Pero cuando hablamos de currículo, yo necesito escucharlos, así que va a haber momentos en que voy a bajar, y espero que eso me ayude, pero cuando hablamos de currículo, ¿de qué estamos hablando? Normalmente lo primero que se nos viene a la mente está en términos de planificación, ¿no? Está en términos de la organización de la tarea educativa. Con el currículo nosotros respondemos a las preguntas, ¿cómo voy a enseñar? ¿Para qué voy a enseñar? ¿No? Lo defino en destrezas, en habilidades, en competencias. Pero hay una pregunta primera que es fundamental cuando hacemos el acto curricular, el acto de la planificación curricular, empieza con la pregunta: ¿qué debo enseñar? ¿Podemos enseñarlo todo? O sea, los que son especialistas de matemática, ¿pueden enseñar toda la matemática? No se puede. Yo no puedo enseñar toda la biología. Tengo que empezar con la pregunta: ¿qué debo enseñar? ¿Qué voy a enseñar? Entonces, el acto curricular empieza con un proceso de selección. La selección de saberes. Estos saberes que son pertinentes para la formación de la persona. Pero esto es obviamente desde cualquier currículo. Cualquier educador se haría esa pregunta, ¿no? Como yo tengo que seleccionar algo, si yo les pido a ustedes, por favor, ayúdenme a seleccionar las sillas que están en buen estado para cambiarlas y renovarlas.
¿no? Cuando estamos haciendo esta selección, estamos planteando un criterio para seleccionar las que están en buen estado. Y alguien me puede preguntar, oye, pero ¿y qué significa que esté en buen estado? Ah, mira, que las patas estén firmes, que no tengan marcas. Ah, las sillas que están en eso son buenas, están en buen estado y con esas nos quedamos. Es decir, que para que haya esa selección, yo necesito un criterio para seleccionar. Entonces, la selección siempre se hace desde una postura, desde un proyecto. Por eso es que no existe la educación que sea neutra. Porque siempre lo hago desde mi posición. Y eso tiene que ver con mi identidad, con lo que yo soy. Tiene que haber un criterio, por lo tanto, ¿no? Ese criterio está fundado desde la identidad. Entonces, como necesitamos un criterio para hacer esta selección de saberes, entonces, como escuela católica, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es nuestro criterio? ¿No? ¿Cuál es la pregunta? O sea, ¿qué elemento me va a permitir a mí, como escuela católica, saber lo que debo enseñar a mis estudiantes? Como parte de la identidad, como iglesia que somos discípulos, somos seguidores. ¿Ya? Pero, y aquí hay un elemento que a veces hemos perdido en este horizonte. Si yo soy seguidor, o sea, estoy siguiendo a alguien que a algún lado va, no tiene sentido seguir a alguien que está estático. Si yo sigo a Jesús es porque Jesús se mueve. Jesús a algún lado iba. Él tiene un proyecto. Y ya desde la homilía de Monseñor el día de ayer, la hermana Janet, Martín, Rómulo, nos han hablado de esto, ¿no? Pero ¿hacia dónde va Jesús? ¿Cuál era su proyecto? ¿Recuerdan? El reino de Dios. Entonces, si somos seguidores, lo seguimos al reino. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿no? Miren que nosotros lo que repetimos continuamente en el Padre Nuestro es, venga a nosotros tu reino. Hay personas que se la pasan pidiendo, llévame Señor a tu reino, y se han olvidado de esto. Que Jesús nos deja una máxima que es, busquen primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Entonces, como discípulos, nuestra primera responsabilidad es encarnar el reino de Dios, que el reino de Dios se haga presente aquí y ahora, que se haga parte de la vida, ¿no? Entonces, lo que debemos enseñar es aquello que le permita a nuestros estudiantes construir, participar de este reino. Eso lo logramos cuando ponemos en práctica un diálogo entre la fe y la cultura. El insumo principal de los maestros para elaborar el currículo son los saberes, la ciencia, la cultura. Lo que necesitamos hacer para evangelizar es armonizar esos saberes con lo que nos dice la fe para poder construir el reino. Pero en ese para poder tiene que ver con nuestro destino, con el sentido con el que hacemos las cosas. ¿Para qué lo hacemos? Entonces, esos son los dos movimientos, los dos procesos didácticos que tenemos que asegurar para construir un currículo evangelizador. Que ponga en práctica el diálogo entre la fe y la cultura y que aporte sentido de vida a las personas. Si no garantizamos estas dos cosas, nuestro currículo se va a diluir. Como currículo evangelizador se va a diluir. Ahora, eso es el currículo. Y ya hemos visto cómo poder aportarle esta parte, cómo es que adquiere identidad católica, cómo es que este currículo se convierte en evangelizador. Pero ahora necesito entender bien el contexto de la evangelización. ¿Cómo evangelizar hoy? Y acá entonces quiero proponerles esta invitación que nos hace el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, que está en el número 1 del documento de la exhortación apostólica, donde él nos hace esta invitación a vivir una nueva etapa evangelizadora. Miren en la segunda parte en rojo, dice, en esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos
a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría. Una nueva etapa marcada por esa alegría. Cuando hablamos de etapas, estamos hablando de un proceso, de pasos, que son diferentes unos con otros. Si yo sigo haciendo lo mismo que antes, ¿será una nueva etapa? No. Para que sea una nueva etapa tengo que hacer las cosas de manera distinta. ¿Dónde está la diferencia? El Papa Francisco nos propone que esa diferencia debe estar en que esta etapa está marcada por la alegría. La primera pregunta es, ¿y entonces qué era lo que nos marcaba antes? O sea, en la etapa anterior, ¿qué era lo que identificaba nuestra evangelización? ¿Cómo es que la mayoría de nosotros conocimos el mensaje de Dios? ¿A partir de qué referentes? Yo recuerdo una frase típica de mi abuela, que es la que marcó mi imagen de Dios en mi infancia, ¿no? Mi abuela siempre me decía, ahí está pues, Dios no castiga ni con piedra ni con palo. ¿Qué cosa habrás hecho? ¿No? Frente a cada travesura aparecía ese Dios vigilante, castigador, que se encargaba, ¿no?, de ponerme en vereda. O sea, porque la etapa anterior que hemos vivido estaba marcada por ese sentido de sufrimiento, de martirio, de ayuno, penitencia. Miren cómo esto es tan radical que quiero plantearles una reflexión en torno a una parábola. Y por eso voy a bajar porque para hacer este ejercicio necesito escucharlos un poco. ¿Ya? Miren, para ver la importancia de esta nueva etapa evangelizadora, cuál es la clave de ella, vamos a entrar a esta parábola donde nos muestra este sentido. En Mateo 13:44 nos dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Lleno de alegría, vende todo lo que tiene y compra el campo. ¿Ah? Miren, entonces, vamos por partes. Vamos por partes. Como es un texto bíblico, es una parábola, vamos a saborearlo frase por frase. Y la primera parte es para recordarnos que estamos analizando una parábola y toda parábola es una comparación. Jesús está comparando el reino de los cielos con un tesoro escondido en un campo. Mire, la imagen es completa, tesoro escondido en un campo, no solo con un tesoro. Cuando te dicen tesoro, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Algo valioso, bello, por acá me dicen oro, porque puede ser un tesoro material, pero también puede ser un tesoro inmaterial. La foto de mi madre, mis hijos son mi tesoro, ¿no? Un tesoro es algo valioso, escondido, que no lo ven, pero que ahí está, ¿no? Que es difícil de ver, que hay que descubrir quizás, pero es algo que se sabe que existe, que está presente, pero que no es fácil ver. Ahora, la mayoría de nosotros, creo, estoy suponiendo, la mayoría de nosotros vivimos en la ciudad. Cuando nosotros nos dicen el campo, ¿en qué pensamos? Fuera, algo lejos, ¿no? Aire puro, algo bonito, pero algo que está lejos. Pero en el tiempo de Jesús, la gente que escuchaba a Jesús, ¿dónde vivía? En el campo. Entonces, para ellos era algo cercano, algo valioso que estaba ahí donde ellos vivían, pero que no era fácil verlo, ¿no? Entonces, eso nos recuerda esto que hemos dicho, como el reino está encarnado en medio de nuestra realidad, aunque no lo podamos ver. Ahora, si tú te encuentras un tesoro, ¿qué harías? ¿No? Lo guardo, me lo llevo, ¿no? Lo aprovecho. Pero el hombre de esta parábola, ¿qué hizo? ¿No? Lo vuelve a esconder primero. ¿Por qué? ¿Por qué no habrá porque dice, lo vuelve a esconder, o sea, ahí donde lo encontró, ¿no? Para asegurarse. Pero que, mire, la mayoría de nosotros nos lo llevaríamos para aprovecharlo, pero este hombre lo vuelve a esconder. ¿Qué pasó? ¿Por qué hace eso?
le cayó mal el almuerzo y... Porque es algo valioso, tenía un plan. Pero miren, recuerden que estamos hablando en el contexto bíblico y que esta persona ha escuchado, esa persona ha descubierto el reino de Dios, ha descubierto la voluntad de Dios, la palabra de Dios. ¿Tú qué crees que qué pasaría contigo si tú en este momento escuchas la palabra de Dios que te dice, mira, anda y haz esto? ¿Vas a salir corriendo a hacerlo? Silencio. ¿Por qué será? Miren, ¿qué fue lo que les pasó a los profetas cuando escucharon la voz de Dios que les pedía, oye, ya, anda, sal y haz esto que yo te pido? ¿Salieron corriendo a hacerlo? No, todos se asustaron, tuvieron miedo. Le dijeron, todos los profetas le dijeron a Dios, no, gracias, manda otro. No, que yo soy muy viejo. No, que yo soy muy joven. No, que yo no sé hablar. No, que yo hablo mucho. Pero ¿cómo me lo pides a mí si yo soy solo profesora, no soy directiva del colegio? Dice hablar a la directiva. Y la directiva, no, pero si a mí los profesores no me van a escuchar. Entonces, siempre nos lavamos las manos. Porque hay un proceso de evasión de responsabilidad. Eso es humano, ¿no? Esto es mucho para mí. Y Jesús reconoce esa fragilidad de la humanidad. Reconoce nuestra fragilidad. Pero este hombre primero lo esconde. Pero luego, ¿qué hace? Vende todo lo que tiene. Cuando nos hablan de esta figura, de este proceso de vender todo lo que tengo, ¿cómo nos imaginamos esa experiencia? ¿Cómo vivimos eso de vender todo lo que tengo? Despojarse, desprendimiento, desapego, renuncia. Miren las palabras que han salido. Renuncia, desapego, despojo, desprendimiento. Todas son palabras que hacen referencia a la pérdida, a perder algo, ¿no? ¿Ya? Pero, o sea, esto es como si te estuvieran pidiendo que hagas un sacrificio. O sea, para llegar al reino de Dios tengo que hacer sacrificios. Ahí ya veo caras de algunos que dicen sí, otros que están pensando, ¿será? ¿No? ¿Sí? Miren, ¿saben qué es lo que está pasando? Que nosotros nos hemos dado un salto y nos hemos olvidado de la palabrita mágica de la que estamos hablando. Porque hemos pasado de frente a que este hombre vende todo lo que tiene. Y nos hemos olvidado que el texto dice, lleno de alegría, vende todo lo que tiene. Cuando tú ves que alguien hace algo lleno de alegría, ¿piensas en sacrificio? ¿En sufrimiento? ¿Despojo? ¿Renuncia? No. ¿No? Pero miren, además, ¿cómo cambiamos el sentido de las palabras? Porque el texto no dice que abandona todo lo que tiene, dice que vende. Cuando tú vendes, ¿te quedas con las manos vacías? No. ¿Ven? Entonces el tema es un tema de desprendimiento, de renuncia, que hay que dejarlo todo para seguir el reino. No, es un tema de opción. Es un tema de elegir. Es un tema de decisión. Saber elegir aquello que llena tu corazón de alegría. Aquello que le da sentido a tu vida. ¿Ah? Nuestras propuestas educativas llenan el corazón de alegría de los jóvenes o les piden sacrificio, penurias, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros les estamos pidiendo a ellos que elijan? ¿Que elijan lo mejor de la vida o que mueran cada día? Yo sé que hay un sentido evangélico y evangelizador en este sentido de entregar la vida, pero entregar la vida lleno de alegría, porque ahí es donde hemos descubierto el reino de Dios, porque el evangelio y el camino es un camino de felicidad. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No es que yo he venido para que mueran cada día, ¿no? Es un camino de afirmación, aquello que llena el corazón de alegría. Pero además,
este hombre que encontró el tesoro, que luego lo escondió y que luego vendió todo, miren que lo que hace es comprar el campo. No compra el tesoro, compra el campo. El campo era el sentido de realidad, porque es nuestra responsabilidad sacar el reino de Dios en medio de nuestra realidad. A eso es a lo que nosotros nos comprometemos cuando repetimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Esa es la naturaleza de la tarea evangelizadora. Tenemos que asumir la responsabilidad de hacer presente el reino de Dios. Pero para ver cómo es que nosotros lo hacemos, es que les voy a pedir que me ayuden a hacer un ejercicio, que podamos hacer todos este ejercicio. Así que les voy a pedir que me ayuden poniéndose todos de pie. Y para hacer este ejercicio necesito que busquen una pareja. ¿Ya? Busquen una pareja, a ver, rápido. Pareja, no trío. Busquen a alguien, busquen. A ver, quienes no tienen pareja, por favor, levanten la mano. Acá me pongo yo de Celestina a ayudar a buscarles pareja. Por acá hay alguien. ¿Ya encontró? Ah, ya está, perfecto. ¿Alguien más sin pareja? A ver, por aquí hay alguien. Levanten la mano sin miedo, si no, por favor, me acompañas y lo hacemos aquí juntos. ¿Aquí alguien más? A ver, aquí. No, aquí, acá, con el profesor acá. Ah, ya, está bien. Sigue allá. ¿Ya encontraron todos? ¿No? Si no, aquí conmigo. Aquí hay alguien más, ve. Aquí hay alguien más. A ver, miren, vayan poniéndose de acuerdo en cada pareja, pónganse de acuerdo quién va a ser número 1 y quién va a ser número 2. ¿Ya? ¿Listo? Ya, muy bien. Vamos a empezar con los número 2. ¿Pero por qué se ríe? Pero ya, vamos a empezar con los número 2. Muy bien. Sí, voy a subir para que me puedan ver. Vamos, sigan mis instrucciones. Levanten su mano dominante, sea la mano derecha, o sea, si usan la derecha, levanten la derecha. Los número 2 nada más. Estoy dando instrucciones para los número 2. Bien, levanten su mano dominante. Muy bien, ahora, suave y delicadamente cierren el puño. Ahora, suave y delicadamente pongan la mano frente a número 1. Por favor, frente a, no en la frente de. Ya. Muy bien. Ahora voy a dar instrucciones para los número 1. ¿Ya? Número 1. Tu tarea es lograr que número 2 abra el puño. Puedes hacer lo que quieras, intenta lo que sea, pero a ver si logras que número 2 abra el puño. Muy bien. ¿Lo logró? Todavía nada. A ver. ¿Ya lo lograron por allá? Muy bien. A ver, nos detenemos un momento. Un aplauso para todos ustedes, por favor. Ahora, luego de la vivencia, vamos a pasar a la evidencia. Vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó? Tomamos asiento, por favor. Vamos a analizar lo que ha pasado, ¿ya? Yo les voy a pedir que aplaudan según si es que usaron o no
las estrategias que vamos a ir mencionando, ¿ya? Por favor, ¿ya? Entonces, a ver, aplaudan quienes aplicaron la estrategia de las cosquillas. Miren, se nota que muchos han aplicado esa estrategia, ¿ya? Hay un buen número, ha sido un aplauso sonoro. A ver, aplaudan quienes usaron algún tipo de chantaje, recompensa. Mira, yo te doy. Le mostraron la billetera. ¿Ah? Mire, son menos que las cosquillas, pero aún así hay una buena cantidad que han usado el chantaje, la oferta de una recompensa. Ahora, a ver, por favor, levanten la mano los que usaron alguna forma de fuerza, tratando de meter los dedos, jalar. Miren, hay un buen número todavía que está aquí presente que hemos usado esa estrategia, ¿ya? A ver, aplaudan quienes usaron la estrategia de pedir. Por favor, ¿puedes abrir el puño? Mire, por lo menos de acá yo veo solo 5 personas. ¿Ah? Miren, muy pocos de nosotros hemos usado la estrategia de pedir por favor. La mayoría de nosotros hemos usado cosquillas, el chantaje, recompensa o forzar los dedos. ¿Eso qué nos indica? La mayoría de nosotros como que tenemos un patrón de conducta, un patrón de comportamiento. Hay una primera respuesta. Y en esas 3 primeras estrategias, ¿no? De las cosquillas, la fuerza, el chantaje, ¿no? Estás logrando que la otra persona tome una decisión consciente, que abra el puño por voluntad, o que lo haga por encima de su voluntad. Y cuando tú logras que alguien haga algo por encima de su voluntad, ¿tú en qué te conviertes? En un dominador, ¿no? En un dictador. Estamos acostumbrados a usar las estrategias de poder para lograr que las personas hagan lo que nosotros queremos. Es parte de un patrón de conducta en nuestras sociedades en general, latinoamericanas. Y nos cuesta mucho dialogar. Nos cuesta mucho pedir, por favor, ¿puedes hacer algo? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué podría pasar? Que me digan que no. Y si te dicen que no, bueno, pues, se lo pides a otra persona. O lo haces tú misma. Pero nos cuesta mucho. Y estamos más bien acostumbrados a usar estrategias de control. Es parte del patrón de nuestra sociedad. Pero miren, esto es reflexionando con respecto a lo que han hecho los número 2. Los número 1 no crean, perdón, lo que han hecho sí, los número 1, ¿no? Lo que han hecho los número 1. Los número 2 no crean que se libran, ¿ah? Porque ahora les tengo una pregunta. ¿Recuerdan que la consigna fue suave y delicadamente cierra el puño y luego suave y delicadamente ponga el puño al frente? En algún momento les dijimos que tenían que resistirse y mantener el puño cerrado y no abrirlo. O sea, les dije suave y delicadamente pongan el puño. ¿Por qué la mayoría mantuvieron el puño cerrado? ¿Ah? Porque seguimos instrucciones, me dicen aquí, porque estaban apuradas. Pero nunca les di la instrucción de que de que mantengan el puño cerrado. Incluso les dije suave y delicadamente. ¿Lo mantuvieron cerrado suave y delicadamente? No. ¿Por qué esa fuerza? ¿Por qué esa rigidez? ¿Será porque querían ganar? ¿En algún momento dijimos que era una competencia? ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver cómo vivíamos el reino de Dios? Bueno, miren cómo lo estamos viviendo. Hay patrones sociales, ¿no? Y miren que acá estamos católicos. O sea, miren, esta dinámica no es para hacer un exorcismo aquí, ¿no? Y para que empecemos de, por mi culpa, por mi gran culpa, y saquemos el látigo para flagelarnos. No.
Es para reconocer y tomar conciencia que hay circunstancias, patrones en la vida que a veces no somos conscientes y reproducimos rápidamente. Pero se dan cuenta que detrás de esto lo que hay son formas en que nos desempeñamos en la vida, que son las destrezas que nosotros ponemos en práctica en el día a día. Puede ser que estas sean efectivamente, es un juego, es una dinámica, es lo que les estoy diciendo, pero revelan nuestro interior. Entonces, hay muchas cosas que están en el inconsciente que no hemos logrado llevar al consciente. ¿Quién se tiene que encargar de eso? Nuestros cursos, el área académica. Ahí es donde entra el currículo. Poder reconocer los patrones con los que vivimos y plantearnos formas alternativas de hacer las cosas. Lo que estamos viendo es que en nuestra sociedad hay un patrón que nos domina y a veces sin darnos cuenta, ¿no? Por eso es que si nosotros reconocemos estas circunstancias, hay que ver que la buena noticia, el Evangelio, siempre está en oposición a una mala noticia o a una noticia, a una circunstancia que es signo de muerte, ¿no? Ahí es donde, si yo digo, venga a nosotros tu reino, y el reino se hace presente en mi realidad, el reino de Dios se convierte en un proyecto histórico, en un proyecto que toma rostro en un momento concreto de la historia. Por eso es que Jesús nos hablaba del reino de Dios, porque en su época la forma de gobierno que abundaba eran los reinos. Pero siglos después viene San Agustín a hablarnos de la ciudad de Dios, porque ya empezaron a aparecer las ciudades. Y el Papa Pablo VI, en el contexto de los derechos humanos y de la ciudadanía, el Papa Pablo VI nos habla del reino como la civilización del amor. Y el Papa Francisco nos invita a construir el reino en el cuidado de la casa común. ¿Se dan cuenta? Y así cada uno de los fundadores de nuestras comunidades tomaron una opción para construir el reino y hacerlo presente en medio de sus realidades, como una respuesta a esos desafíos humanos, a esos desafíos de las personas, ser una respuesta de Dios frente a eso. Pero si nosotros analizamos entonces la realidad en la cual vivimos, nos vamos a dar cuenta que hay un modelo vigente, muchas veces en el inconsciente, y que nosotros tenemos que proponer un modelo alternativo, un modelo que sea buena noticia. Y con nuestro comportamiento en la dinámica de querer tener el poder, de querer tener el control, ¿cuáles son uno de los patrones que nos dan poder en esta sociedad en la que vivimos? ¿No? Es la capacidad de consumo, ¿no? Mientras más consumes, más poder tienes. Mientras más compras, tienes más estatus. Entonces vivimos a nivel económico, hay un modelo de una economía de acumulación, de una economía consumista, ¿no? Que te dice todo el día, compra, compra, compra. Y Jesús tuvo una propuesta económica también, o sea, que tiene que ver con la solidaridad, el compartir. Cuando el relato de la multiplicación de los panes, Jesús nos dice que, o sea, él se da cuenta, los discípulos se acercan a decirle a Jesús, maestro, ya se hace tarde y toda esta gente no tiene que comer, mándalos a los pueblos cercanos a que compren. Y Jesús dice, no, denles ustedes de comer. ¿De dónde? No tenemos. Ellos parten del no tenemos. Y yo digo, a ver, ¿qué es lo que hay? Porque ellos dicen, no tenemos para tanta gente. Muy bien, pero ¿qué es lo que hay? 5 panes y 2 peces. A ver, tráiganlo. Y dice que organizó a la gente en grupos de 50, hizo que se sentaran, recibió los alimentos, ¿no? Los bendijo y los repartió a los demás. O sea, lo que aplicó fue un compartir, una solidaridad. Partir del yo no tengo para tantos a esto es lo que yo tengo. Y en ese compartir sobró el alimento. O sea, pasar de una economía de acumulación a una economía solidaria. En términos de política, en toda América Latina estamos sufriendo por una política de corrupción. No solo una política corrupta, sino una política de corrupción que te hace creer que la única forma de tener éxito en este mundo es si caes en esas reglas, si juegas con esas reglas. Y Jesús nos propone más bien una política participativa, ¿no? Donde Él se pone al servicio, que le dice a Bartimeo, este hombre ciego,
¿qué quieres que haga por ti? ¿Mm? Le da el poder al otro. Jesús generalmente, o sea, todo el tiempo empodera a la persona, hace que la persona tome sus propias decisiones, que se convierta en que ellos puedan acceder a la salvación gracias a su capacidad. Por eso es que también le dice a Bartimeo, tu fe te ha salvado, ¿no? Y vivimos en una sociedad que genera una cultura débil, una cultura crítica, pero no pienses, no te preocupes, ¿no? Tú relájate, disfruta. En Perú hay una frase de un personaje muy popular que suele decir, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Y la gente se ha comprado ese discurso como de lo que se trata es vivir nomás, vive sin propósito. En cambio, Jesús lo que nos propone es una cultura crítica. Miren cómo viven acá, dense cuenta de lo que está pasando allá, abran los ojos frente a la realidad. Por eso les enseña con parábolas, ¿no? Para descubrir eso. Entonces, si nosotros queremos construir esta economía solidaria, ¿basta el curso de religión? ¿Qué necesitamos para una economía solidaria? Necesitamos del área de matemática, que nos ayude a reconocer los recursos, a hacer distribuciones adecuadas, que nos ayude a operativizar, ¿no? Necesitamos generar empresas y entonces necesitamos que el área de ciencias sociales nos ayude a comprender cuál es el marco legal en el que se generan empresas. Pero no una empresa que sea como Odebrecht, sino una empresa que sea un reflejo del Evangelio, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que generar ese tipo, una vida, una empresa, una economía circular, donde los medios de producción sean amigables con el medio ambiente, donde logremos recuperar los recursos naturales. Para una política participativa, para participar yo tengo que tener palabra, tengo que saber presentar mis ideas, tengo que saber argumentar, tengo que ser empático con la necesidad del otro. Y ahí está el protagonismo del curso de comunicación, del curso de lengua. ¿Se dan cuenta? Cuando estos cursos desarrollan esas destrezas, nos están evangelizando. Porque con esas destrezas seremos capaces de construir el reino de Dios. Un reino de Dios que se hace presente en un modelo alternativo, ¿no? Que no reproduce los mismos patrones. Ahí es donde necesitamos de las diferentes asignaturas, de las diferentes materias, de las diferentes áreas curriculares. ¿Mm? ¿Y cómo es que lo ponemos en práctica ya a través de los contenidos? ¿No? ¿Cómo es que hacemos esto a través de los contenidos? Cuando hablamos de la verdad, por ejemplo, hay que recordar que muchas veces nosotros nos planteamos como personas responsables, yo tengo que enseñar cosas que sean verdad. Estoy hablando de los valores fundamentales de la educación y del evangelio, ¿no? Yo tengo que enseñar cosas que sean verdaderas, que los alumnos aprendan la verdad. Pero ¿y qué va a pasar cuando tú no estés? ¿Quién les va a decir la verdad a tus alumnos? Hoy día el problema de nuestros estudiantes es que les falta información. No, al contrario, el documento de Aparecida nos dice que abunda tanta información que ha vuelto las circunstancias en opacas. Es difícil tener un sentido crítico. Por eso es que, exacto, por eso es que más importante que nuestros alumnos conozcan mi verdad es que ellos se conviertan en buscadores de la verdad. ¿Mm? ¿Y cómo se llama una persona que busca la verdad? Es un investigador. Cuando nosotros queremos saber la verdad de algo, organizamos una investigación. Entonces, cuando desarrollamos las capacidades de indagación, cuando les enseñamos a nuestros estudiantes el método científico, cuando ayudamos a nuestros estudiantes a tener un pensamiento lógico argumentativo para poder desarrollar un discurso lógico, los estamos evangelizando. Porque con esas cosas los hacemos capaces de la verdad. Y cuando ellos lleguen a la verdad, descubrirán que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Descubrirán que la verdad los hace libres. ¿Mm? Entonces, en esa particularidad de la verdad. Muchas gracias. Ahí lo he seguido, nomás, yo lo cojo.
tenemos que tener la responsabilidad de cuidar que los contenidos sean válidos y verdaderos, pero fundamentalmente tenemos que usar la ciencia para empoderar a nuestros estudiantes, empoderarlos, darles poder, hacerlos capaces de, ¿no? Capaces de transformar este mundo. Y en esa misma lógica entra el empoderamiento que logramos con la metacognición. La metacognición es un proceso que ahí tenemos escondido, pero que desde la educación católica es fundamental, ¿ya? Porque cuando el estudiante es capaz de responder esas 3 preguntas básicas de la metacognición: ¿qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Y para qué aprendí? Le doy sentido a mi aprendizaje. Cuando yo soy consciente que esto que he aprendido me sirve para transformar mi realidad, me constituyo en ese discípulo misionero que busca parecida. Porque eso es lo que me habilita a mí para ser un agente transformador. Entonces, en la metacognición es un elemento que le deberíamos sacar brillo en la escuela, en las escuelas católicas, ¿no? Pero también cuando nosotros buscamos la verdad, cuando hacemos ciencia, lo hacemos desde donde estamos parados. O sea, todos conocemos la realidad desde donde yo estoy, ¿no? Como educadores, no es lo mismo ser profesor, ser educador en una escuela de un sector económico alto que ser educador en una escuela rural, campesina, en un sector empobrecido. Voy a tener una visión diferente de la educación, voy a tener un concepto distinto de la educación. Ese lugar donde tú estás parado, en términos académicos, se llama lugar epistemológico, ¿no? Entonces, si Jesús vino a mostrarnos la verdad de la humanidad, Él también tuvo un lugar epistemológico. ¿Cuál fue el lugar epistemológico de Jesús? ¿Desde dónde es que Él conoció la realidad de la humanidad? Nace en Belén, un pueblito insignificante que ni siquiera aparecía en los mapas de la época, vive en Nazaret como un artesano, un tectón, pero antes de vivir en Nazaret perteneció a una familia refugiada que tuvo que irse a un país extranjero para sobrevivir, como tantas familias con las cuales convivimos hoy. O sea, Jesús conoce la humanidad desde el lado de los pobres. Por eso es que cuando nosotros hacemos ciencia, tenemos que hacer ciencia desde el lado de los pobres. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo es que ellos ven las circunstancias? ¿Cómo es que ellos resuelven sus problemas? ¿Qué le podemos aportar a esta situación que los pobres viven? Cuando hagamos ciencia de esa forma, estaremos haciendo ciencia en el sentido evangélico, ¿no? Ahí es que nosotros estamos despertando esa sensibilidad en nuestros alumnos y viviendo un currículo que es más evangelizador. Pero también hoy día, en esta época del internet y de la globalización, sentimos que la verdad es gratis, porque ahí está, a un alcance de la mano, ¿no? Y eso no es cierto, ¿ya? O sea, que la información esté disponible no es lo mismo a que la verdad esté disponible, ¿no? La verdad cuesta, tiene un valor y hay que estar dispuesto a pagarlo. Y es un valor emocional, pero también es un valor económico, el cual nosotros también adquirimos, o sea, nosotros le damos valor a estas cosas cuando las profundizamos, cuando las descubrimos, cuando desarrollamos el sentido crítico. Entonces, esto es con respecto al valor de la verdad, pero y si hablamos del valor de la justicia, un valor evangélico, pero también a veces con los valores necesitamos romper el patrón social, habíamos dicho, ¿no? El modelo vigente. Hoy día la mayoría de personas en nuestras sociedades, ¿cómo entiende la justicia? Para que algo sea justo, ¿qué condiciones tiene que tener? Equidad. ¿Y qué significa equidad? Que sea igual para todos, ¿no? Eso es lo que la mayoría de personas entiende por justicia, tratar a todos por igual. Miren esta imagen. En el lado de la izquierda vemos a 3 personas que querían mirar un partido y a las 3 le han dado por igual una caja para que puedan llegar a ver el partido. El más alto puede ver el partido, el mediano ve el partido con las justas, pero ¿y el chato? Ni con la caja, ¿no?
Pero entonces, en cambio, ¿al alto necesitaba la caja? No. Se la damos al chato y ahora los tres pueden ver el partido. ¿La equidad es dar a todos por igual? No. ¿Ustedes se imaginan a Jesús haciendo eso, de dar a todos por igual? No, Él le da a cada uno lo que necesita para vivir. La justicia cristiana consiste en eso, en dar a cada uno lo que necesita. Estamos rompiendo con un patrón social. Para poder poner en práctica la justicia, yo tengo que entender estos conceptos. Tengo que entender el concepto de equidad. Tengo que entender el concepto de distribución. Tengo que entender el concepto de proporcionalidad. ¿En qué área desarrollamos esos conceptos? En matemática. Cuando el área de matemática nos enseña estos conceptos, nos está permitiendo hacer justicia. Y así el área de matemática evangeliza. ¿Ve? Yo necesito, para hacer justicia, también necesito el concepto de dignidad. ¿Quién nos enseña ese concepto? Estudios sociales, ¿no? Los estudios sociales y también el área de religión. Cuando estas áreas nos permiten adquirir el concepto y la validación de la dignidad humana, nos están evangelizando. Porque nos permiten construir el reino de Dios. Entonces, eso supone superar ciertas visiones sociales, esa dicotomía que suele haber entre lo bueno y lo malo. Pero también hay que entender que en la presencia de Dios, Jesús viene a participar de la humanidad como abogado, no como juez. Él no vino a juzgarnos, Él vino a salvarnos. Entonces, en esa construcción hay que entender que la educación católica se pone del lado de la víctima. Hola, 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 hola. Hola, ahora sí. Jesús como abogado se pone del lado de las víctimas. Y eso es muy fácil de manipular en el barrio. En el barrio me refiero a los sectores donde vivimos. ¿Qué es lo que suele pasar qué es lo que solemos decir cuando una persona que iba por la calle hablando por celular, le roban su celular, se lo arrebatan y sale corriendo el ladrón? Nosotros vemos eso y ¿qué decimos? ¿No? Pero ¿a quién se le ocurre ir caminando por la calle con el celular? Pues por estar en la oreja, eso le pasa por... ¿no? Entonces, la víctima termina siendo culpable. Una situación que cada día genera más muertes en América Latina. ¿Qué pasa cuando descubrimos un caso de maltrato de mujeres maltratadas en el vecindario? O una mujer golpeada. ¿Qué es lo que se suele decir en el barrio? Pero ella lo escogió, pues, ¿por qué no lo deja? ¿Por qué no se va? ¿No? ¿Qué habrá hecho ella para provocarlo? Y entonces la víctima se convierte en culpable. Una esencia del currículo evangelizador es que nos ayude a reconocer quiénes son las víctimas, quiénes son las personas que más sufren en cada circunstancia, ¿no? Eso es un tema de valores, pero yo necesito tener los desempeños, necesito tener las destrezas de sentido crítico para poder identificar quién es la víctima en cada una de esas circunstancias. Necesito la información. Y ahí entran las estadísticas para que nos permita comprender estas situaciones y crear alternativas, ¿no? Por eso es que en la práctica de las escuelas debemos aprender a distinguir el modelo de justicia retributivo de la justicia restaurativa. El modelo de justicia retributivo es el que parte de, si te portas bien, te doy un estímulo. Si te portas mal, te doy un castigo, ¿no? ¿Ustedes se imaginan a Jesús viviendo de esa forma? ¿Qué era lo que le correspondía a Zaqueo, el chato cobrador de impuestos, ¿no?, que se subió al árbol? Lo que le correspondía era el desprecio, el rechazo, y eso era lo que le daban cuando él quería mirar a Jesús. No, sal de acá, ya. Lo botaba.
En cambio, lo que Jesús le da es la acogida. Lo acoge y con eso le ayuda a recuperar su dignidad. O sea, que nuestra intervención sea para ayudar a las personas a recuperar su dignidad. No para que sufran lo que el otro sufrió. Porque el dolor con sangre, el conocimiento con sangre entra. No, es para ayudar a las personas a recuperar su dignidad. ¿Mm? El currículo evangelizador nos tiene que ayudar a crear belleza. Cuando hablamos de crear belleza, miren, hoy día todos tenemos celulares y pasamos mucho tiempo tomando fotos, ¿no? Y así hacemos selfies. Bueno, algunos con esto que tenemos es difícil que las fotos nos queden bonitas, ¿no? Otros de ustedes tienen el privilegio, las fotos quedan mejor. Pero no es solamente cuestión de la materia prima, también tiene que ver con la habilidad, la destreza de saber tomar fotos. Y yo necesito ciertos conceptos, ciertas destrezas que me permitan tomar una foto que sea estéticamente bella. Si ustedes ven en este cuadro, en la imagen que les presento ahí de ejemplo, es una imagen que tiene proporcionalidad, una imagen que tiene simetría, ¿no? Ahora, yo no lo estoy apagando, ¿no? ¿Ah? Sí, perfecto. A ver. Hay que tener habilidad para que los micrófonos funcionen, pero también para que podamos generar esta belleza, ¿no? Para que esta imagen sea estéticamente agradable, ven que tiene proporcionalidad, que tiene simetría, que sus formas me permiten a mí distinguir el fondo y el frente. ¿Ya? Esas son destrezas. ¿Y dónde aprendemos nuevamente? ¿Dónde adquiero yo los conceptos de proporcionalidad, simetría? Matemática. Yo pongo ejemplos de matemática porque a veces nuestros colegas, nuestros compañeros de matemática son a los que se les hace más difícil esto. Y dicen, ¿y qué tiene que ver la matemática con el evangelio? No, porque lo piensan desde la razón, lo piensan desde el contenido y no lo piensan desde el reino de Dios, no lo piensan desde las habilidades. ¿Ya? Entonces, cuando vemos que todas estas habilidades nos permiten construir el reino, ahí es donde está el currículo. Pero también hablar de la belleza del lenguaje, la belleza del cuerpo. O sea, poder hablar de una manera armoniosa, de una manera que la gente disfrute lo que uno dice, para no hablar de manera coprolálica o cacofónica, ¿no? Ahí está el curso de comunicación ayudándonos a eso. En la belleza de la poesía, pero también la belleza de la naturaleza. Ahí la belleza del cuerpo. Cuando el curso de educación física, ¿no?, nos ayuda a mantener la salud de nuestro cuerpo, a poder tener un cuerpo con el que yo me sienta cómodo y a poder desarrollar mi autocomprensión, donde yo reconozca mi cuerpo y pueda disfrutar de mi cuerpo, también nos están evangelizando, porque puedo disfrutar de esa belleza de la naturaleza humana. En ese sentido también hay que evitar caer en esa dicotomía entre lo bueno y lo malo. ¿Ah? El lenguaje, por ejemplo, tiene una función. Imaginen, regreso a este ejemplo que les ponía de una persona a la que está hablando por celular y le arrebatan el celular. Imagínate que esa persona reacciona y voltea: señor ladrón, ¿sería tan amable de devolverme el celular, por favor? O sea, nos reímos, ¿no? Porque es ridículo. Es ridículo porque en ese momento el lenguaje no está cumpliendo su función. Lo que corresponde en ese momento para cumplir su función es que yo voltee y diga, oye, y etcétera, ¿no? O sea, hay que ayudar a nuestros estudiantes a reconocer los espacios, los lugares, la función, porque en la literatura, por ejemplo, los relatos tienen que ser verosímiles, tienen que ser creíbles. Entonces tú te imaginas relatar un encuentro de dos adolescentes donde uno le dice, caballero, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, un gusto recibirlo. ¿Sería creíble? No, pero ese es el lenguaje correcto.
¿no? Para que los relatos sean creíbles, a veces tienen que usar un lenguaje que para nosotros es incorrecto. Para la belleza tenemos que descubrir las actitudes de contemplación, de asombro, de gozo. Ayudar a nuestros estudiantes a recuperar estas capacidades. Porque hoy nuestros estudiantes, y a muchos de nosotros nos pasa, que vemos el mundo a través de una pantalla, ¿no? Hoy día con las redes sociales nuestros amigos y estudiantes quizás comparten mucho cuando van a conciertos. ¿Se han dado cuenta que cuando ellos hacen un paneo de la gente que está, de los asistentes al concierto, todos están con el celular filmando? En lugar de mirar el concierto, miran su celular. Y quieren ver el mundo a través de una pantalla. En lugar de disfrutar la experiencia que ellos tienen, para ellos es más importante que todos los demás sepan que yo estoy aquí, ¿no? O sea, viven el mundo a través de una pantalla y han perdido esa sensibilidad. O sea, si no está en una pantalla, no se la creen. Entonces necesitamos recuperar esas capacidades, esas habilidades desde la sensibilidad, desde la motricidad, desde aprender nuevamente a reconocer la satisfacción del tacto. Y esas son destrezas que debemos lograr con el currículo. Y también siendo conscientes que vivimos en un contexto donde en este mundo se privilegia más la forma que el fondo. Se privilegia lo estético antes que el sentido final de las cosas. Entonces, ayudarles a tener un sentido crítico de las cosas, ¿no? Muchas veces cuando te preguntan, seguramente algunos de ustedes después de mi conferencia les van a, oye, ¿qué tal estuvo la conferencia? Bonita. ¿Bonita? Menos mal que me afeité, pero, o sea, describimos cosas en su función estética, pero que no tiene nada que ver. O sea, oye, ¿qué tal estuvo la conferencia? Profunda, ¿no? Una pérdida de tiempo, no sé. Pero bonita, fea. Entonces, porque nos hemos quedado en esa lógica y necesitamos ir un paso más allá. El último, la bondad. No es porque estos valores sean exclusivos, sino que son inherentes a la educación y por eso planteo cómo vivir estos valores desde el currículo. Porque cuando hablamos de la bondad, estamos hablando de algo que es bueno, ¿no? Y entendemos que lo bueno es un criterio de calidad. Cuando yo quiero preguntar, oye, ¿y esas sillas qué tal? ¿Son buenas o no? Lo que usted me responde, sí, me van a dar criterio de calidad. La bondad en el ser humano es su criterio de calidad. En general, de todas las cosas, cuando algo es bueno decimos que tiene calidad. En el caso del ser humano, entonces hablamos de que de la calidad de la educación está en poder humanizar a la persona, que el ser humano sea cada día más humano. Esa es la función que tiene la educación. Ahí es donde nosotros hacemos este salto, porque para ser bondadoso, entonces algunos requisitos son la fraternidad, la lógica, la argumentación, la sensibilidad. ¿Pero qué tiene que ver la argumentación con la fraternidad? ¿Cómo le propongo yo ideas a mi hermano y cómo acojo sus ideas si no tengo capacidad lógica, si no tengo capacidad de argumentación? O sea, todo aquello que nos permita crear vínculos humanos desde la comunicación, a vivir esa cultura del encuentro, ¿no? Nos habilita para poder seguir siendo cada día más humanos, ¿no? Entonces hay que despertar y suscitar esta conciencia ética en nuestros estudiantes para que ellos puedan vivir estos principios, ¿no? Y ser responsables frente al propio mundo. Supongo que se darán cuenta que para poner en práctica este currículo evangelizador, entonces, esto no se trata de un problema técnico-pedagógico, ¿no? O sea, este problema no es, oye, ¿y ahora cómo se redacta una destreza evangelizadora? ¿En infinitivo? ¿En tercera persona? En la destreza, ¿dónde pongo la Biblia para que sea evangelizadora? O sea, no es un tema de forma, no es un tema de redacción, no es un tema de formularios, es un tema de enfoque, es un tema de cómo miramos la vida cristiana
para ponerla en práctica a través del currículo. Por eso, si no es un tema, si no se resuelve con formas de programación, esto se resuelve con formación teológico-pastoral. Que nosotros podamos comprender la experiencia de Jesús para poder transmitirla a nuestros estudiantes y que ellos puedan construir un mundo consistente y coherente con el reino de Dios. Para poder hacer eso es que necesitamos algunos elementos mínimos. Esos elementos mínimos son, primero, entender el reino de Dios como un proyecto histórico. Como Jesús dice, ustedes saben, como Jesús nos ayudó a ver, a veces ustedes están más preocupados de la vida eterna, de lo que pasará después y no de este mundo. Cuando le preguntan, Señor, ¿cuáles son los signos de los tiempos? Oye, preocúpate de lo que estamos viviendo acá, como una premisa. No se trata de quedarnos solo en eso, de un reduccionismo. Pero tengo que entender el reino de Dios como un proyecto histórico, como un proyecto aquí y ahora. Para que sea un currículo evangelizador, tenemos que poner en práctica la nueva evangelización. Es decir, ayudar a los estudiantes a encontrar el sentido de su vida en medio de este mundo. El currículo evangelizador tiene que poner a Jesús como modelo pleno de humanidad. Solo Dios podía ser tan humano. Por eso Jesús es nuestro modelo de cómo queremos vivir. Y ahí es donde nosotros transmitimos la visión cristiana del mundo. Espero que lo que les he compartido les sea útil, significativo. Muchas gracias. Hola, sí. Merecido esos aplausos que han salido espontáneos desde el corazón para una ponencia tan interesante. Y le agradecemos a Magíster José Antonio. Espinosa, estamos con unas preguntas aquí. Creo que también va a estar ahí para él interactuar con ustedes también y responder. Muchas gracias a las preguntas. Estas han sido seleccionadas. Ya saben, nuestro gran equipo de redacción está escogitando y a la vez también en su intervención respondiendo otras preguntas. La primera: en la vida actual, ¿cómo hacemos para que funcione el por favor, ya que en la actualidad, más que todo en nuestros jóvenes, ya no aceptan el por favor, sino el chantaje? En realidad, vivimos en un mundo muy complicado, ¿ya? Jesús tenía sus 2 elegidos, a los que acompañó, a los que formó, con los que siguió adelante, ¿no? Y los llenó de ánimo, y uno de ellos lo traicionó. Siendo Jesús el líder que era. Jesús curó a 10 leprosos, y a los 10 leprosos le dio la sanación. Los mandó al templo, los 10 leprosos le obedecieron, y solo uno regresó. O sea, si a Jesús le pasó eso, o sea, yo creo que nosotros no debemos renunciar a nuestra fidelidad al Evangelio. El mundo puede tener sus problemas y nosotros debemos ser firmes, consecuentes, perseverantes, ¿no? O sea, además hay que entender, una cosa es que yo le pida por favor al joven y él tiene todo el derecho a decirme no gracias, ¿no? Por eso, si repasamos la práctica de Jesús, ¿qué pasaba cuando alguien venía con una pregunta así extraña a Jesús? Incluso muchos venían con preguntas tramposas a Jesús. ¿Él se preocupaba de cómo responderles a todos? No. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué crees? Les devolvía las preguntas y ayudaba a las personas a que ellos se respondan. Muchas veces creemos que nosotros tenemos que darle la respuesta. No. Si somos consistentes con la práctica de Jesús, Jesús no les dio respuesta. Jesús los ayudó a ellos a construir sus propias respuestas. No solamente cuando ponían trampa, esa era parte de la pedagogía de Jesús, de la práctica de Jesús. Y para agregarle un punto más a mi respuesta a esta pregunta, recuerden que el Papa Francisco nos dice que uno de los principales delitos, y él los llama así, delitos de la Iglesia Católica, es la
la autorreferencialidad y el clericalismo. Con la autorreferencialidad es creer que yo soy el centro del mundo, que lo que yo digo, que yo soy la medida, y entonces que todos tienen que vivir como yo vivo, que todos tienen que hacer lo que yo hago. No, dejemos que cada persona tome la decisión. Yo desarrollo las destrezas en los jóvenes y ellos construirán el reino de Dios a su forma, ¿no? ¿Habrá cizaña? Seguro que habrá cizaña, pero yo dejo madurar el trigo y después saco la cizaña. Porque a veces por desesperarme, por sacar la cizaña, malogro el trigo, ¿no? ¿Se acuerdan quién dijo eso? No, o sea, tenemos que ser consistentes con la práctica de Jesús. Gracias. ¿Cómo se relaciona el currículo con el trabajo pastoral? ¿Es posible el diálogo entre educación religiosa escolar y la pastoral? ¿Cómo se relaciona el currículo con la pastoral? Como les decía, el currículo es un instrumento de la pastoral. No es el único, es uno de tantos, ¿no? Entonces, es un instrumento para evangelizar. Entonces, cuando yo hago un currículo con identidad católica, estoy evangelizando, estoy haciendo pastoral. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar. Yo suelo contar esto, en Perú me funciona mejor porque allá en Perú, el lema del Departamento de Defensa Civil, que se llama INDECI, el lema de Defensa Civil es: Defensa Civil, tarea de todos, responsabilidad de nadie, le añado yo, ¿ya? Porque cuando algo lo tienen que hacer todos, nadie lo hace, ¿ya? Y a veces con este lema en las escuelas en pastoral, que decimos todos somos pastoral, todos tenemos que evangelizar, pensamos que todos tenemos que hacer lo mismo, y no es cierto, ¿ya? En el orden sacerdotal, el diácono tiene una tarea y hay cosas que él puede hacer, pero hay cosas que no puede hacer. Los sacerdotes tienen una misión, una función, y hay cosas que pueden hacer y hay cosas que no pueden hacer, ¿no? El obispo tiene una tarea, hay cosas que pueden hacer y hay cosas que no pueden hacer. Entonces, dentro de la pastoral de la escuela, al departamento académico, que es el que se encarga del currículo, le toca una tarea. Su tarea es gestionar el currículo, lograr que el currículo ponga en práctica el diálogo entre la fe y la cultura para encontrar el sentido de la vida. Esa es la parte de la pastoral que le corresponde al área académica. La tarea del departamento de psicología, ellos tienen su tarea, el DESE, ¿no? El DESE tiene su función, tiene su tarea, que es generar una sana convivencia, una fraternidad adecuada, que vivamos como una comunidad de fe. No le podemos pedir al DESE lo mismo que le pedimos a la capellanía. ¿Ven? Entonces, dejemos que cada uno haga su parte. No le pidamos al área académica que haga lo que le corresponde al departamento de pastoral, y el departamento de pastoral no puede hacer lo que le corresponde al DESE. Muy bien, aquí hay otra interesante. ¿Cómo se puede trabajar con los padres de familia desde el currículum evangelizador para que tomen la batuta en la educación de valores y principios de sus hijos? Muy bien, a ver. Creo que tiene que ver con lo que les acababa de responder, porque a veces nos tiramos la pelota de unos a otros, ¿no? Los padres mandan a sus hijos al colegio para que los eduquemos y nosotros decimos, pero esa es tarea de los padres, y se los devolvemos. ¿Cómo se involucran ellos? O sea, cada uno tiene su parte, ¿no? La parte del currículo, como es un ejercicio académico, le corresponde más a la escuela, ¿verdad? Eso no quiere decir que los padres se laven las manos y digan, ya, ustedes encárguense. No. Pero en la parte académica, ¿no? Nosotros acompañamos, es nuestra responsabilidad desarrollar esas destrezas en sus hijos. Los padres tienen que acompañar a sus hijos en ese proceso y monitorear que sus hijos sean responsables con su desarrollo, con sus desempeños, estar vigilante del desarrollo de las destrezas de sus hijos, ¿no? Pero entonces el padre es un facilitador ahí también, ¿no? Con los recursos necesarios para ese desempeño académico. Pero en la parte académica, lo que más nos corresponde es a los profesores de materias, a los profesores de asignaturas,
Y ahí debemos asumir esa responsabilidad. ¿Mm? Nosotros como escuela estamos al servicio de las familias. ¿Ya? Entonces siempre debemos trabajar con ellos en diálogo. Y aquí es donde nosotros debemos vivir la sinodalidad a la vena. ¿Ya? Inyectarnos sinodalidad, pero así, en altas dosis. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta que en cada una de las conferencias las preguntas han sido en esa línea de, bueno, ya queremos evangelizar, pero ¿y qué hacemos si los directivos no quieren? Mire que queremos evangelizar, pero ¿qué pasa si los padres de familia no nos dejan? Queremos evangelizar, pero ¿qué pasa si los alumnos no quieren, no? Entonces, mejor camino solo por el mundo. No. O sea, la respuesta del Papa Francisco en esa línea, por eso es radical. O sea, tenemos que aprender a caminar con los padres de familia, con los estudiantes, con los directivos que nos han tocado, con los padres de familia que están, ¿no? Si este mundo fuera perfecto, ni siquiera necesitaríamos escuelas. Justamente por las limitaciones de las familias, por las limitaciones de las personas, por las limitaciones de nuestra sociedad, se necesita una escuela. Y esta situación es tan grave que se necesita una escuela católica. Entonces, aprendamos a caminar juntos, con las diferencias. Yo no necesito que el otro piense igual que yo. Necesitamos hacer coincidir nuestros caminos para caminar juntos. Con los padres de familia, con los profesores, con nosotros, con nuestros colegas, con los padres de familia y con los estudiantes. Son interminables las preguntas, pero vamos a la última. ¿El currículo es evangelizador solo cuando en sí mismo incluye elementos conceptuales relacionados al credo católico? No. O sea, los elementos conceptuales del credo católico se ven en el curso de educación religiosa, ¿no? Los elementos conceptuales del credo se ven en la materia de educación religiosa. La práctica del reino no es un elemento conceptual. ¿Ya? Recuerden que nosotros somos seguidores de Jesús. No seguimos una ideología. Nosotros transmitimos una experiencia, la experiencia de encuentro con el resucitado que nos lleva a tener la vida plena. Lo que los cursos nos deben proveer es de la capacidad de adquirir esa vida plena. No los conceptos doctrinales, magisteriales del credo. Eso nos lo da el curso de educación religiosa. Entonces, ahí también está un poco la diferencia de funciones que hay dentro de todos los cursos y la pastoral en sí misma. Creo que ya no hay más preguntas. Muy bien. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso al magíster José Antonio Espinosa, que nos ha hecho mover por todos lados, en definitiva. Aló. Muy buena estrategia. Rómulo, Iván. Rómulo, no tienes que agradecerle. No es que a veces también el presidente también tiene muchas cosas que hacer, entonces. Obviamente. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que quedan por decirse. Es un tema muy inmenso, pero que es la parte medular de lo que significa precisamente el proyecto pastoral. Ahora, tengamos una idea de lo que tenemos que hacer durante todo este tiempo para construir nuestro proyecto pastoral de la Escuela Católica Ecuatoriana. Por eso estos seminarios, por eso es lo que hoy comenzamos una gran carrera, un gran camino en la construcción precisamente de nuestro proyecto. Pero dice que camino se hace al andar, ¿no? Y entonces todos nuestros conferencistas de ayer, hoy y mañana van a ser una luz en nuestro camino. Desde ya en vuestras instituciones educativas comencemos a abrir nuevos senderos. Es lo importante. Luego de esto viene una mesa redonda, ¿sí? En donde va nuevamente a participar, sí, tú, ¿no? Va a participar José, pero también va a estrenarse Juan Zapata, un sacerdote de Colombia y que está ansioso por también compartir este caminar y andanzas de él en el Evangelio.
en su misión evangelizadora. Martín, te ruego por favor poner atención, ¿no? Me acuerdo aquí está una amiga que decía, oiga, dice, Martín, no es Martín, es como sea Andrés Cepeda, el artista. Yo quiero tomarme una foto. Le digo, anda, le digo, y si no es Andrés Cepeda. Entonces teníamos ese conflicto. Muy bien. No pensé que, a ver, sabe que no pensé que el presidente estaba arriba. Ahí. José Antonio, quiero agradecerte de verdad. Gracias por esta tarde, por lo que has compartido con nosotros. Eres un hermano más de la familia y quiero que regreses llevando a tu casa este recuerdo de la Confedec, que es el Santo Hermano Miguel, un gran santo. Nosotros en Ecuador amamos al Santo Hermano Miguel, es nuestro patrono y queremos darte como un testimonio de nuestra gratitud y complacencia por compartir. Estás invitado para el próximo seminario, el próximo evento. Será siempre un honor poderte recibir. Así es que a nombre de todos le entregamos el Santo Hermano Miguel. Muchas Que gracias. tomen la foto, por favor, el Iván.